Buenas noches, mis hermanos. Me ha tocado la bendición de hablar unos minutitos de la palabra del Señor. Le pido al Señor que me dé gracia, sabiduría. Y la palabra se encuentra en San Lucas, capítulo 8, del 40 al 48. Y le daré lectura en el nombre del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo qué causa le había, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad, hermana, que esta es una palabra de fe. El lunes el Señor nos hablaba de fe también. Y usted dirá: hoy se parece, porque también nos hablaba de fe. La verdad es que siempre la palabra hace vida, digamos, en nuestros corazones. Así que como leía la palabra y dice, este es un relato, mi hermana, un relato bíblico que muestra la acción de dos personas, una por sanidad y la otra por resurrección. Aquí la mujer por sanidad de 12 años, que muchas veces hemos escuchado este relato, esta palabra. Ella tenía esta enfermedad, como dice la palabra, durante 12 años y lo había perdido todo en médico, consulta, y ya no tenía dinero, ya no tenía nada. Me imagino yo la desesperación de aquella mujer por seguir a Jesús y la fe que ella tenía, porque era una fe muy, muy grande, que ella solamente creyó que tocando, aunque fuera el borde del vestido, de la túnica o del manto que llevaba Jesús en ese minuto, porque debemos entender que el manto no tenía el poder, sino
el que llevaba la túnica tenía el poder, que en este caso era nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos da la vida, que Él es el que nos da la fuerza. Y ella con toda su aflicción, y lo más terrible, mi hermana, que la mujer con ese flujo de sangre venció. A ella no le importó lo que estaba haciendo, porque además, como ella era judía y las leyes judías eran como muy drásticas, la persona que sufría de flujo de sangre era impura. Entonces, esta mujer, para poder andar, digamos, libremente por las calles en aquellos años, tenía que andar gritando, soy impura, para que la gente que no se acercaba a ella, porque ella no podía acercarse a la gente. Es como similar cuando los leprosos, ¿te acuerdas ese párrafo tan hermoso? Cuando los leprosos andaban con unas campanitas porque donde pasaban la gente se alejaba de ellos. Así era de terrible en aquellos años. Y esta mujer padecía esta enfermedad que la catalogaba como impura. Entonces, ella, saltándose todas esas leyes, igual se acercó a Jesús. Sabía que se estaba saltando las leyes judaicas de ese tiempo y no le importó, porque ella lo que quería era ser sana. Y como decía adelante, ella lo había perdido todo, ya no le quedaba nada. Entonces ni siquiera le quedaba eso de respetar las leyes judías, porque ella no podía acercarse a la multitud. De hecho, como decían, tenía que estar gritando en la calle y lejos, lejos de los demás. Y ella, ¿qué ganó con eso? Porque ella lo único que logró vencer el menosprecio de aquellos años, ¿m? Y el rechazo ante la ley judía, porque así como estaba ella era impura. Pero esta palabra es tan hermosa, hermanos, que es de fe, de confiar en nuestro Dios. Los tiempos de antes son los mismos de ahora. El Evangelio es el mismo. No ha cambiado nada. El cristiano tiene que ser el mismo, el cristiano de ayer y de hoy. La fe tiene que ser intacta, ¿ya? Y esta mujer creyó fielmente, como cree usted y creo yo, en el Señor Jesucristo. De repente como que vinieran, no sé, un terremoto a nuestras casas, un dolor, una tristeza. Pero no por eso el Señor no va a estar al lado nuestro. Él siempre, siempre va a estar al lado nuestro. Entonces, como Él siempre va a estar al lado, nosotros tenemos que estar de su lado también. ¿Y cómo yo estoy del lado de Jesús? Agradeciéndole todos los días de mi vida el haberle conocido, el haber disfrutado, que hasta ahora uno disfruta de las caricias del Señor. Es un privilegio muy grande, mi hermano o mi hermana, ser cristiana. En estos tiempos en que está todo convulsionado, en estos tiempos en que Satanás está libre y prevalece la maldad más que, no sé, de aquellos años, pero el cristiano tiene que andar con mucho cuidado. Dice que a veces el Señor nos da el poder a nosotros de sacar virtud de Él. Cuando vamos al templo, tenemos el privilegio de sacar virtud de Él e irnos a nuestras casas, no como llegamos. Irnos a nuestras casas revestidos de su gracia.
que si en esa casa en el momento está la discusión, está el dolor, al llegar usted con ese poder que usted adquirió del Señor en ese momento, es todo vida, toda bonanza. Imagínese la alegría para esta mujer cuando sanó y Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Se imagina usted el poder de Dios decir que me ha tocado? Si había mucha gente que lo apretaba, lo empujaba, y él sintió que salió poder de él porque aquella mujer lo tocó y ella fue sana al instante. ¿Y por qué fue sana al instante? Porque ella creyó y tuvo fe. Esa fe que a mí a veces me falla, esa fe que a veces a mí me hace dudar que el Señor es todo para nuestras vidas. Y aunque estemos pasando, como dice, por el valle de la muerte o por el valle de la tristeza, Él va a estar con nosotros. Dice que aquella mujer, de haber sido tal su tristeza, tal su angustia, que no le importó saltarse las leyes, que no le importó saltarse nada con el hecho de tocar a Jesús, porque le tocó a Él, porque Él llevaba su túnica, Él llevaba ese manto y Él era el que tenía el poder. Por eso, mi hermana querida, mi hermano querido, nunca se sienta solo, usted nunca se sienta desamparado, porque en medio de la tristeza, del dolor, usted por la fe toque el manto de Jesús. Y ella dice que se declaró cuando ya se vio, como se dice vulgarmente, pillada, digámoslo así, no le quedó otra que postrarse ante los pies de Jesús y declararle que ella había sido. Y pensó que podía Jesús a lo mejor llamarle la atención o decirle, ¿por qué me tocas? Qué sé yo. Él le dijo, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Mire qué importante tener fe. Tu fe te ha salvado. En ningún momento él, mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué maravilloso que aquella mujer lo había perdido todo y ya no tenía dinero para nada, pero encontró la solución. Y nosotros también podemos encontrar la solución. La solución la tenemos en nuestras manos. Siempre tenemos la en nuestras manos. Y siempre ir con humildad. Aquí nos habla de otro varón, de Jairo. Jairo era un varón principal de la sinagoga. Era un hombre poderoso. Era un hombre que lo tenía todo. Pero en algún momento necesitó de Jesús. Dice la palabra del Señor que él venció a su orgullo por necesidad de resurrección de su hija, por necesidad de salvación. Y mire lo maravilloso de la palabra de Dios, porque dice que Jairo tenía una hija de 12 años, única hija, y la mujer llevaba esa dolencia durante 12 años, pero dos personas diferentes, una con mucho dinero y otra ya no le quedaba nada, todo lo había malgastado, digamos, en medicamentos, en remedio, en salud. Y Jairo, siendo un hombre tan poderoso, dice que era su única hija y se estaba muriendo. Y buscó a Jesús, pero en el momento que él estaba hablando con Jesús, diciéndole que vaya a su casa porque su hija se muere, aparece esta mujer. Y esta mujer lo alborotó todo, porque ahí al tocar el manto de Jesús, digamos, tocando a Jesús,
se alborotó todo. Entonces este hombre pensaba, tal vez, pensaba a sí mismo, creo yo, que decía, mire, yo siendo un poderoso, esta mujer le está quitando el tiempo a mi hija, ¿ya? Y llegó el momento en que ya llegó el momento en que iba a hablar con Jesús y llegan los parientes y le dicen, ya no lo moleste porque tu hija ya murió. A veces los mismos de nuestra casa, a veces nos dejan así como impávidos de decir, ya no sigas adelante, si ya todo se acabó. Pero Jesús así animó a Jairo, lo animó a pesar que ya le habían dicho que su hija había muerto. Él lo animó a seguir adelante y lo animó a que tuviese fe. Lo animó a que creyera en la fe divina. ¿Mm? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces creemos que va a pasar algo, pero no va a pasar. Eso es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, aunque yo cante, alabe, salte, grite, si no tengo fe, de nada me sirve. Por eso, mi hermana, que esta palabra haga vida en sus corazones. Esta palabra era de milagro. ¿Mm? Esto era de milagro. Así que si usted está esperando un milagro de Jesús, crea que lo va a tener. Si usted está esperando un milagro en su vida, en su familia, en sus hijos, en su casa, lo va a tener, porque este mismo milagro que pasó hace tantos miles de años está vigente. Esto no caduca. La palabra del Señor no caduca. Sigue en pie. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer y tener fe para el Señor que me ha dado esta preciosa oportunidad. Para Él doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre.